Bendiciones, saludos. Dios me los bendiga grandemente para todos. Los quiero mucho. Espero que todos estén excelentemente bien. Cristo vive y si Cristo vive, estamos bien. Yo hace varios años, bueno, para contarles algo, yo soy del estado en Estados Unidos que se llama Ohio. Ohio queda pegado con Canadá. Es decir, desde la casa, lo único que divide el país de Canadá y los Estados Unidos es un lago. Y yo vivía cerca de ese lago. Si tú sabes del clima y todo eso, te darías cuenta que obviamente Canadá es un sitio frío. No es que yo vivía en Canadá, pero cercano. Y bueno, la verdad es que nunca me gustaba el clima de Ohio porque aunque solo sea un lago que divide Estados Unidos y Canadá, bueno, son cinco y parece que todos están pegados, entonces no sé si sería, yo sé que cada lago tiene un nombre, pero para mí si todos están pegados es el mismo lago, pero hay cinco. Pero es decir que el lago es tan inmenso como no tienen idea. La gente dice, bueno, el lago de Maracaibo es grande, sí, claro, pero no se compara en nada con ni un cuarto de uno de los cinco lados de ahí, lagos de ahí. Bueno, entonces resulta que por el efecto del lago, lo llaman así, es que llueve mucho. Es que el frío pasa de Canadá hacia abajo con mucha libertad por ese lago. Es que hay tanto frío que uno de niño juega sobre el lago, no porque yo sé caminar sobre el agua, pero cuando el agua se congela, se hace hielo, obviamente, y uno puede jugar sobre el hielo. O sea, básicamente quiero decir que hace bastante frío. Para mí es desagradable, no me gusta. Por eso siempre me gustaba al sur de Florida, porque es 100% lo opuesto. Me gusta mucho el sol, me gusta mucho el calor. No me gusta la lluvia todo el tiempo, nubes, frío, no me gusta. Bueno, les cuento todo eso para decir que hace varios años que nos mudamos aquí por Dallas. Resulta que yo escuchaba que venía un momento frío aquí. Y yo siempre pensaba, bueno, o sea, ya yo estoy acostumbrado, ¿no? Porque frío aquí más bien sería calor allá, ¿no? No se compara, o sea, Texas es al sur de Estados Unidos, más al sur que uno va, más calor hay. De hecho, Texas es el estado que se extiende más al sur. Muchos pensarían, no, es el sur de Florida. No, no, no. Es que Texas se extiende más allá al sur que el sur de Florida. ¿Ok? No sé si sabían, yo tampoco sabía hasta que comencé a estudiar un mapa y yo decía, wow, o sea, no sabía. Entonces, Em, aquí en Texas, es decir, el invierno, no por lluvia, sino por frío, es bastante agradable. O sea, no hace tanto frío así. Claro, quizás para decir un venezolano, sí haría, pero para uno de Ohio es como perfecto, pues, ¿entienden? Entonces llegaba lo que fue el día de San Valentino, no sé, algo así, del amor y amistad. Y mis padres venían para visitarnos aquí en la casa antigua que yo tenía aquí. Y yo me acuerdo que fui a Walmart como
el supermercado más grande que se vende desde cauchos hasta comida y ropa y todo, de todo, de todo. Y me acuerdo que ni siquiera había un carrito ahí. Y yo suponía, entonces la gente está apurada porque viene ese día y hay que comprarse, no sé, a la novia un regalo, una flor. Si la gente es boba, dije yo. No, yo dije, si la gente es boba, o sea, sí, ok, vamos a comprar algo porque como que obligado, porque bueno, tú sabes cómo es todo. Si uno no le compra algo, se ofende, bueno, por las buenas vamos a hacer algo, pero tampoco así, porque yo pensé que todo el mundo estaba apurado porque mañana es ese día y estoy como que, pero tampoco es, o sea, un estrés así, ¿no? Entonces yo veía a la gente muy boba. Yo decía, Dios mío, ni siquiera hay un carrito para poner las cosas y hay miles de carritos ahí en ese sitio. Lo que hay es carritos y no había. Pero lo que no entendí es que la gente no estaba apurada por ese día, sino por el frío que venía. Y yo, o sea, dentro de mí no pensé nada porque yo digo, bueno, o sea, sí, yo veo que puede ser que nieva, puede haber hielo, puede, va a ser frío, obviamente, pero, o sea, eso es como un día normal de donde soy yo, de Ohio, es como que no pasa nada. Entonces yo decía, bueno, o sea, tampoco nos vamos a morir, o sea, ahí en la casa con la calefacción, a quién le interesa? Bueno, y llegó el frío. La diferencia entre Ohio y Texas es que parece mentira, ¿no? Lo que les voy a decir, pero en Ohio tiene miles y miles de camiones y los camiones están llenos de sal, de sal grueso. Parece mentira, pero es así. Y no solo en Ohio, en todos los estados al norte. O sea, no se colapsa nada en Ohio, porque al ver un hielo, una nieve, siempre yo tenía como enemigo esos camiones, porque yo decía, Dios mío, pero o sea, yo pudiera, o sea, yo me levantaba en la madrugada de niño esperando que las escuelas dijeran, no, que no hay escuela hoy por la nieve. Y yo siempre veía en la madrugada que pasaba esos camiones quitando la nieve, echando sal. O sea, me están dañando el plan, ¿entiendes? Porque la sal hace derretir el hielo y la nieve y sacan todo la nieve de la carretera. Y yo, Dios mío, yo siempre andaba picado y también estaba picado con los que manejaban sus carros ahí, porque yo decía, ya va, pero deja que la nieve está ahí porque lo están aplastando y yo no quiero ir a la escuela mañana. ¿Qué están haciendo? Y casi nunca, nunca, yo siempre escuchaba por la emisora cuando había un día de nieve porque ahí anunciaba, como no había internet, ahí anunciaba de que no va a haber clase y pareciera que en todas las escuelas de todas las ciudades no había clase, pero en la mía sí. O sea, ¿qué les parece? Eso fue la trauma de mi niñez. Qué malicia. Bueno, entonces yo pensé, bueno, pero al final, o sea, tampoco va a nevar 1 metro de nieve, o sea, es un poquitico nomás. Pero la diferencia es que aquí no hay camiones de sal, no hay nada de eso porque como nunca sucede o sucede tan poco que no hace falta, porque tampoco vamos a invertir miles de millones de dólares en algo que una vez cada 10 años va a suceder para un solo día. Allá sí, porque es como muchos días.
cada invierno. Bueno, entonces yo al final pensé, bueno, no sé si, pero yo creo que estamos bien. Bueno, entonces sucede que llegó el frío. Estamos allá en la casa. Yo sé que cuando yo vivía en Venezuela, la luz se iba cada ratico. Yo tenía planta, entonces no me afectaba casi nada porque la planta funcionaba con gas de la calle. Enseguida arrancaba y por lo menos mi casa tenía luz. Pero esto fue la primera vez en toda mi vida, de todos los años de Estados Unidos, que se me fue la luz. Y por 48 horas con mis padres ahí. Uno no podía salir, uno no podía prender la calefacción, uno no podía hacer nada, solo quedarse ahí con frío en la casa. Y el frío fue tan, pero tan intenso que yo tenía un árbol grandísimo en el patio, pero grande, bonito, o sea, eso es lo que lucía la casa. Y supiera que con un árbol, no chiquito, o sea, un árbol que seguro que tenía mínimo 100 años, se veía grandísimo, ancho. Al final mató ese árbol y ese árbol estaba pero bien. No solo ese árbol, o sea, millones de árboles mató. Cuando tenía que salir la grama, mató toda la grama. O sea, ¿entienden qué es eso? O sea, grama. O sea, literalmente cuando tenía que ya ponerse verde, estaba todo totalmente muerto. O sea, totalmente muerto 100%. Yo tuve que pagar para que me pusieran grama allá. Tuve que poner riego. Este, tuve que tumbar ese árbol porque ya estaba muerto. Se cae en la casa al pasar tiempo. Y lo que pasa es lo siguiente. Yo me di cuenta allí que a veces confundimos la ausencia de problemas con madurez. Lo que tenemos que entender es que nosotros no estamos en el cielo todavía. Lo que tenemos que entender es que Jesucristo dijo que en los últimos días va a haber tanta maldad que el amor de muchos, hablando de los que están en la iglesia, se enfriará. Tenemos que entender que Jesús nunca nos prometía una vida perfecta, sin problemas. Tenemos que entender que cuando el apóstol Pablo habla de los últimos días, los días en que estamos viviendo, él habla de días difíciles. Y lo que tenemos que entender es que no estamos inmunes a eso. Y lo que tenemos que entender es que tenemos que reconocer que vamos a pasar por momentos difíciles porque todos creemos que somos fuertes y después viene la prueba y la prueba nos arrodilla. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es como que todos nos creemos fuertes y después pasa lo más mínimo o algo sumamente fuerte y eso revela las raíces. El frío revela las raíces. Tenemos que entender que pasaremos por momentos difíciles. Tenemos que contar el costo. Tenemos que entender que si estamos haciendo la voluntad de Dios, va a haber ataques. Tenemos que entender que como estamos en los últimos días, no todo va a ser de rosas, color de rosas. Tenemos que entender que tenemos un enemigo. Tenemos que entender que estamos literalmente en una guerra
la luz contra la oscuridad. Tenemos que entender que si nosotros suponemos que nunca pasaremos por dificultades, estamos preparándonos para fracasar. Y más bien tenemos que contar el costo, lo que Jesús implicaba cuando decía de contar el costo, implicaba que él no quería que solamente nos dijéramos a nosotros mismos, ah, no, eso va a ser un pan comida, pan comido, perdón. O sea, él no quiere que pensemos que, ah, no, no pasa nada, eso va a ser fácil. Él quiere que podamos entender que para servirle a él hay un costo y ese costo va a ser alto. Y si podemos entender ese concepto, avanzaremos en esta vida sabiendo que va a ser casi imposible, pero yo he contado el costo. Y como yo he contado el costo, yo me voy a pegar a Dios y Dios me ayudará. Yo le dije a alguien últimamente, yo nunca, o sea, quizás por televisión, pero nunca he visto una persona pasar por lo que tú estás pasando. Y le dije, pero yo necesito que tú me prometas una cosa. No vas a dejar de ir a la iglesia. No vas a dejar de ir a intercesión. No vas a dejar de ir a la célula. Porque yo sé que uno se puede desanimar. Yo sé que esta vida es bastante difícil, pero solamente conectados al Señor Jesucristo podemos vencer. El mundo, la bebida, el alcohol, la vida loca no te puede solucionar nada. Te va a agregar los problemas y el peso de las cargas en tu vida. Tenemos que contar el costo y tenemos que entender que nunca, nunca podemos soltar al Señor Jesucristo. Nunca, nunca podemos abandonar nuestra fe. Nunca, 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 nunca. Tenemos que, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que estar conectados a la vid, porque fuera de Cristo Jesús nos vamos a secar. Nos vamos a secar. ¿Por qué en Ohio no se mueren los árboles? Porque ya han contado el costo. Saben que todos los días del invierno va a ser así de frío. ¿Por qué murieron los árboles de aquí? Porque eso nunca pasa aquí. Eso pasa una vez cada 200 años. Y cuando el hombre piensa que no va a pasar nada nunca en su vida, ahí es cuando el hombre se equivoca. Y ahí es cuando el hombre pasa por algo y comienza a buscar la solución en el bar, en el alcohol, en malas amistades, en consuelo, en beber cerveza con sus amigos. Pero los que son llamados de Dios se tienen que apegar más a Dios, entendiendo el concepto, el frío viene si tú esperas eso o no. El frío viene si tú tienes fe o no. Uno no puede decir, bueno, yo tengo fe de que toda mi vida va a ser maravillosa. Jesús decía que más bien en los últimos tiempos va a haber tiempos terribles, horribles, tiempos peligrosos, malos. ¿Por qué? Porque el diablo
reconoce que tiene poco tiempo y el diablo está haciendo todo lo posible para llevar la máxima cantidad posible de personas al infierno, está soltando todas sus fuerzas que tiene. Entonces por eso sucede tanta maldad. O sea, sí había maldad en 1950, no voy a decir que no. Sí había maldad en 1930. No, nadie va a decir que todo el mundo era perfecto, pero con el aumento de la tecnología, con las drogas, con los planes del enemigo, con la avaricia, con motivos equivocados, el amor al dinero, con la altivez humana, con tantas cosas que hay, el diablo está intentando implementar todos los planes posibles en esta vida y te quiere ver humillar y arrodillar y te quiere quitar la salvación. Pero ahí es cuando más te tienes que apegar a su verdad, a la verdad de Jesucristo. Una persona puede verse fuerte simplemente porque todavía no ha enfrentado el frío que revela sus raíces. Tenemos que construir nuestras vidas en la palabra de Dios. Si Pablo dice que en los últimos días va a haber tiempos horribles, peligrosos, difíciles, si Jesús habla de ese momento que muchos creyentes van hasta enfriarse con el amor, tenemos que reconocer que esto no es jugar carrito, eso es algo real. No es como decir una amenaza vacía. Es algo fuerte, poderoso, que está apoderando en todo el mundo y la maldad va aumentando cada día más. La malicia, la violencia, lo malo. La semilla sin raíz en la parábola del sembrador. La semilla brotó pronto, pero al no tener raíz profunda se secó cuando vino la prueba. Tú no puedes tener fe de que nunca te vaya a pasar un problema. Tú no puedes tener fe de que estás en los últimos días, pero nunca te va a tocar nada difícil. Prepárate. Prepárate para que cuando suceda lo difícil, para que ya lo hayas contado el costo, para que lo veas como que algo fácil de vencer. O sea, si una persona entra en un matrimonio pensando todo va a ser increíblemente feliz toda mi vida, nunca voy a tener un problema ni una discusión, siempre estaremos perfectamente bien. Bueno, eh, creo que ese matrimonio va a fracasar. Pero si uno entra diciendo, tengo que contar el costo, tengo que entender que la otra persona no es perfecta, tiene su falla, tengo que entender que yo tengo mis fallas, tengo que entender que con los hijos a lo mejor puede pasar algo, tengo que entender que no siempre veremos lo mismo. Tengo que entender que esto va a ser bastante, bastante difícil. Entonces, como ya contado el costo,
a lo que suceda algo difícil, uno va a decir, bueno, pero tampoco fue tan difícil así. ¿Por qué? Porque ya ha contado el costo, ya tiene una mentalidad de que no va a ser fácil, va a ser imposible, pero si me apego a Dios será pasable y pasarás por algo difícil y lo que matará a otro, tú vas a decir, bueno, Dios ha estado conmigo y sí, siempre fue algo poco difícil, pero no, nada, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Sí o no? Versículo clave, culmino aquí. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Cuántos quieren tener paciencia en la prueba? Nadie. O sea, queremos que se acabe ya. Somos como el hombre que pedía a Dios por paciencia. Decía, Dios, dame la paciencia, pero dámela ya, pero ya. Sé que nadie quiere pasar por una prueba. Y si pasa, quiere que se acabe más tardado hoy en la tarde. Pero si podemos tener gozo, el gozo nos da fortaleza en el momento, de tal forma que tú estás pasando por la prueba con gozo y se te acaba la prueba y dices, ah, wow, qué bueno, qué alivio. Es que ni siquiera me di cuenta, ya se acabó, qué bueno. Mientras que si no, es como una tortura todo el tiempo. Prepárate, viene el frío. Prepárate, porque si estás preparado no te matará. Pero para el que no está preparado, que no ha contado el costo, eso muy fácilmente lo puede matar. Dios me los bendiga grandemente. Espero que hayan entendido el mensaje. El mensaje básicamente, si tú em, no has entendido em, el mensaje que, resumiendo, o sea, eso no es nada lo que pasó con nosotros en Ohio. Yo creo que ni siquiera pierdo clase. Aquí fue como 2 semanas sin, sin clase para los niños. Porque están preparados. Tiene camiones de sal. Los árboles obviamente están acostumbrados. Cada año no es gran cosa. Pero para acá no. Porque no sucede mucho. Y quiero que sepamos que esta vida es bastante difícil. Más porque estamos viviendo en días malos, terribles, los últimos días. Cuenta el costo. ¿En qué sentido? Tú le dices a Dios, Dios, nunca te abandono. Yo sé que pasaré por momentos difíciles. Yo sé porque tu palabra dice, estamos viviendo en los últimos días. Dios, dame la paciencia, dame la ayuda que necesito yo. Y yo he contado el costo. Yo reconozco que en algún momento yo puedo pasar por lo difícil, pero igual quiero que sepa que yo pongo mi confianza en ti y mi fe. Y pasará el mismo problema y el que no contó el costo, eso lo matará. Pero tú que has contado el costo, eso, tú estarás igual. Tú vas a salir de ahí y dicen, ah, eso solamente fueron 4 días. Yo no me muero por eso. Si tú nunca has aceptado a Jesús en tu corazón, te quiero invitar en este momento para recibir el Rey de Reyes. Dile, Dios, yo creo que Jesucristo es tu Hijo. Jesús, te amo con todo mi corazón. Perdona mis pecados. Me arrepiento. En el nombre de Jesucristo, sálvame Dios por la sangre del Cordero.
En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bendiciones para todos.